Bienvenidos a Hora Clave, el primer programa político de la semana que da sus datos a través de Luis. Hola doctor, muy buen encuentro para todos. Como siempre, para comunicarse con nosotros pueden escribirnos un mail a horaclave@c5n.com, horaclave@c5n.com. Que oportunamente Luis va a resumir los llamados. Efectivamente. Sin guardarse ninguno. No. La idea es tratar de por lo menos contar todas las opiniones. Exactamente. Bueno, yo voy a empezar por el tenis. Ustedes dirán, ya Grondona, sí. La avanzada edad lo ha afectado. Pero hay algo de política en esto que acaba de pasar, ¿no? ¿Se acuerdan que había 3 sedes posibles para la Copa Davis, que se juega el 21 de noviembre, el 21 del mes próximo, ¿no? Estaban Buenos Aires, el Parque Roca, que es la clásica tribuna ya preparada, todo bien. Estaba otra tribuna llamada Orfeo, en Córdoba, y estaba Mar del Plata. Eran las 3 opciones. Desde el punto de vista puramente tenístico, la lógica era Parque Roca, si no Orfeo, si no Mar del Plata. Con el agregado de que Navadian quería Córdoba, ¿no? Hasta ahí estaba la cosa. Y todo el mundo daba por sentado que iba a ser probablemente Córdoba. Y aquí, que de golpe, se eligió Mar del Plata, ¿no? Entonces, ahí es cuando uno empieza a preguntarse, ¿esa opción por Mar del Plata tenía algo de político o era simplemente técnica? El hecho es que Mar del Plata, de los 3 estadios, es el que está en peores condiciones de los 3, ¿no? Si fuera técnico, uno dice, bueno, pero habrá política. Uno empieza a agregarle ingredientes políticos a la cuestión, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, si era Buenos Aires, era Macri. El que se llevaba las palmas del gran acontecimiento, que la Argentina puede llegar a ganar la Copa Davis, era Mauricio Macri en la capital. Mauricio Macri no es precisamente aliado o amigo del gobierno. Si no era Macri y era Córdoba, era Schiaretti. Pero Schiaretti entró en conflicto con el tema del campo, serio, y ahí quedó medio como empatada la cuestión. Si era Mar del Plata, era la provincia de Buenos Aires. Y la provincia de Buenos Aires es decisiva para las próximas elecciones. Ahí está Scioli, gobernador, y entonces uno dice, caramba, Mar del Plata es como un gran escenario para Scioli y a través de Scioli para Kirchner, cuya candidatura se empieza a rumorear justamente en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Entonces, claro, uno empieza a decir, ¿tendrá algo de político esta opción tenística? Y simultáneamente, al mismo tiempo, aparece algo que los periodistas han ya llamado el operativo Clamor. ¿Cuál sería el clamor? Que el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, que tuvo su congreso ayer, un congreso rapidísimo, está presionándolo al expresidente Kirchner para que encabece la lista de diputados, como hicieron antes con la propia Cristina, ¿no? Para reforzar ese distrito que es central, porque la verdad es que la provincia de Buenos Aires elige presidente, esa es la realidad. Entonces, claro, uno empieza a atar cabos, a hilar, y entonces le preguntan a Randazzo, al ministro del Interior, le preguntan ayer justamente en la reunión que tuvo el PJ en Caseros, en el departamento del 3 de febrero, donde estaba reunido el partido, le preguntan, dígame, ¿usted qué le parece que sería, cómo sería la candidatura de Kirchner como cabeza de la lista de diputados en la elección de octubre del año que viene? Y él dijo, miren, es el mejor candidato, pero hay que convencerlo, porque no está convencido. Ahí a mí se me prendió una segunda lamparita, porque esto es lo que pasaba en la Argentina con Rosas. Usted sabe que cuando, en la época de Rosas, la Argentina no tenía presidente, estaba todo disuelta toda, y estaban los gobernadores. Rosas era gobernador de la provincia de Buenos Aires, Urquiza de la provincia de Entre Ríos, etc. Entonces, lo único que quedaba de elemento nacional en todo eso, era que a algún gobernador le encargaban las relaciones exteriores, para que hacia afuera todavía la Argentina existiera, digamos. Y eso le tocaba a Rosas. Entonces Rosas era como el primero entre los pares. Era un gobernador, pero un poco más que los demás. Y cada tanto, cuando vencía su plazo, como encargado de las relaciones exteriores,
Rosas renunciaba y se quería ir, ¿no? Entonces venían todos los demás y decían, no, pero por favor, gobernador, acepte. Y él, no, que sí, que no, que sí. Y, digamos, todos decían, es el mejor candidato, pero falta convencerlo. Finalmente lo convencían y Rosas tomaba un nuevo periodo. Esta es la historia del operativo Clamor del siglo pasado, en tiempos de Rosas. Analizando la situación de los operativos Clamores, usted para tener un operativo Clamor necesita dos ingredientes. Un ambicioso, que quiere el poder total, como lo quería Rosas y como lo quiere Kirchner. Todo el poder pero hay que convencerlo. Y entonces lo que viene después es la corte de obsecuentes, con Randazzo a la cabeza, que tratan de convencerlo y pedirle por favor que se sacrifique por el país y acepte la candidatura. Es muy parecido todo, ¿no? Del tenis a la política parece haber una especie de autopista que conecta. ¿Cómo terminó la historia de Rosas? La historia de Rosas terminó que un día, como tantas veces, él dijo, no quiero ponérmelo en el sombrero. Y todos le decían, por favor, acepte, pero por favor, usted es el mejor candidato. Y Urquiza, que era el comandante de Río, le dijo, bueno, si usted no quiere, no hay problema. Después de eso vino la batalla de Caseros y la Organización Nacional, ¿no? Entonces la única pregunta que se me ocurre a mí, al final de este breve comentario, ¿habrá un nuevo Urquiza para el nuevo Rosas? Después del corte vamos a estar con María de Luján Telpuc. Las siguientes empresas acompañan a Mariano Grondona. Bueno, usted recordará que cuando empezó todo el tema de la valija, de Antonini Wilson y demás, María Luján Telpuc, buenas noches María Luján, al primer programa que vino fue a este. Eso sí. No va a ser el último, naturalmente, pero ahora vuelve después de su periplo, nuevamente a Hora Clave. Y yo quería, María Luján, si a usted le parece bien, ¿por qué no nos cuenta con sus palabras cómo se fue por periplo por Miami? ¿Qué le pasó? ¿Quiénes la miraron? ¿Qué le preguntaron? ¿Cómo se sintió? Bueno, la verdad que fue una experiencia inolvidable, siempre lo digo en estos días. De entrada ya mal, o sea, tuve la suerte, como quien dice, de ser entrevistada por 3 personas del FBI, cosa que nunca me lo hubiera imaginado, ni me lo esperaba. ¿Se explicaron como tales? Sí, me sacaron sus placas y me las pusieron así, se sentaron adelante mío 3 personas. Me sacaron de la fila que yo estaba haciendo para pasar por migraciones, me sacan de la fila a mí y a mi compañero. A mi compañero lo dejan a un costado, a mí me meten en un cuarto. Bueno, se me sientan 3 personas y me muestran sus placas del FBI. Y me dijeron que querían tener una pequeña conversación conmigo. Esta pequeña conversación duró aproximadamente 2 horas, 2 horas y media. O sea que imagínese, hablamos de todos los temas habidos y por haber en mi vida, ¿no? Así que obviamente... Dos de ellos sí, había un hombre y una mujer, ellos hablaban en castellano, la tercera persona no hablaba nada castellano, que era quien dirigía las preguntas hacia mí, obviamente por medio de ellos, ¿no? Que esta persona era la que se encontraba también todos los días en la corte sentado frente a mí. Después estuvo la presencia de esta persona durante su presencia en los tribunales. Sí, tengo entendido que él está siempre en el juicio. Pero bueno, obviamente lo recuerdo de ese momento y en un momento una de las preguntas de la Defensoría fue si yo en la sala podía distinguir a alguna de estas 3 personas. Dije sí, me dijeron dónde estaba, que lo señalara, y lo tenía justo enfrente, así que obviamente lo señalé. Desconozco en esa conversación que tuvieron con usted, las versiones que han llegado es que hubo algo parecido a un apriete, o por lo menos algunas ofertas. Sí, realmente yo no sé si utilizar justamente ese término apriete, o por lo menos no se llegó a eso, por suerte, ¿no? Porque tuve los pies sobre la tierra y la cabeza bastante fría, porque en un momento ellos me dicen, me dan la dirección y el teléfono de una agencia de modelos de Miami para que yo vaya y presente mi book de fotos,
y me dijeron que era seguro, que iba a tener suerte y que iba a conseguir trabajo. Así que le ofrecieron trabajo, en el fondo. Exactamente. Y a su vez me dicen que si yo tenía temor de volver a la Argentina, contara con su ayuda, y ahí me nombran esta palabra que para mí era desconocida hasta ese momento, lo de asilo político, que obviamente les pregunté qué significaba, me explicaron más o menos. En ese momento le digo, no, o sea, todo bien, yo les agradezco, pero realmente mi objetivo hoy acá en Miami es venir a declarar y pegarme la vuelta a Argentina, o sea, no vengo con otra idea. Ahora, entonces quedó ahí. Podrían ser dos opciones. O te estaban protegiendo como testigo, porque decían, vuelve a la Argentina, tiene problemas, o estaban induciéndote a que declararas alguna cosa. ¿Qué te parece que fue? Yo creo que sí, o sea, es verdad, surgen estas dos cosas, pero yo creo que por ahí si yo hubiera aceptado o hubiera ido, antes de declarar, hubiera pedido trabajo y me hubieran dado trabajo, supongo yo, y es mi idea personal, me iban a desacreditar como testigo. Y llego a esta conclusión porque en el momento en que yo voy a declarar, en el segundo día donde declaro ante la otra parte, la Fiscalía, en todo momento trataron siempre de desacreditarme por pequeñas cositas. ¿La gente de la Fiscalía misma o la defensa? No, la defensa no, justamente la defensa es la persona que a mí me lleva, que me cita allá, entonces la Fiscalía en todo momento trató de desacreditarme. Es decir, que usted estaba convocada por la defensa de Antonín, no, de Durán. De Franklin Durán, sí, me llama a mí el abogado que es Ed Johat, sí. Bueno, me convocan ellos, entonces obviamente lo que sí noto que el FBI todo el tiempo lo está protegiendo a Antonini Wilson. Eso es inevitable, o sea, lo sabe cualquier persona. Pues porque él a su vez, él aceptó lo que le ofrecía el FBI. Claro, ahí digamos, está la diferencia. Yo supongo que obviamente yo hubiera aceptado una propuesta de ellos, me hubieran ofrecido obviamente todo, yo me hubiera quedado a vivir allá, supongo. ¿Te sugirieron que dijeras algo en el juicio? Por suerte no. Por suerte no, porque realmente no sé qué hubiera pasado. O sea, fue lo primero que yo pregunté cuando a mí me llaman, los abogados de la Defensoría, pregunté, ¿para qué quieren que vaya? Porque yo realmente pensé que me iban a pedir que cambie mi declaración. Entonces, cuando me dicen, no, simplemente tenés que sentarte y contar lo mismo que contaste en Argentina, digo, bueno, entonces voy. Porque realmente si yo tenía que ir a mentir y a contar cosas que no pasaron, no lo iba a hacer realmente, porque por suerte nunca me obligaron a ir, o sea, la decisión fue libre. Pero bueno, tuve muy en cuenta eso, el hecho de no cambiar nada, porque realmente, o sea, yo ya declaré 4 veces acá en Argentina, con esta ya eran 5 veces, obviamente que no voy a cambiar. Después que hizo la declaración no pasó nada, después no hubo un segundo encuentro, nada. No, por suerte no, por suerte no, o sea, simplemente, bueno, lo vi a esta persona que estaba ahí, pero después nunca más los vi, nunca más hablé con ellos, todo quedó así. O sea, el canciller Tayana hizo un reclamo al embajador americano por esto que te pasó. ¿Antes vos tuviste algún contacto con las autoridades argentinas? No, la verdad que no. En todo este periodo que ha pasado este caso, desde hace 1 año y 2 meses, nunca he tenido ningún tipo de contacto. No. Ahora, en ese año y 2 meses, a usted le cambió la vida. Sí, totalmente. Bueno, primero que no está más donde estaba en el cargo que estaba. No estoy más, renuncié en el mes de diciembre, pero renuncié por una cuestión mía personal, laboral, que bueno, me ofrecieron un trabajo nuevo. Y... No el FBI. No, por favor, para nada. Es más, no sé si podré volver a ir en algún momento, ¿no? Pero no, me ofrecen trabajo en una empresa y bueno, renuncio por eso, simplemente una cuestión... Es muy desagradable porque yo tengo una experiencia en la materia. Una vez, yo hace 2 o 3 años, ahora se han puesto muy duros con todo el tema del terrorismo y demás, y yo hacía escala en Miami y me iba a Nueva York, ¿no? Entonces ahí me hacen migraciones y veo que le hacen pasar los pulgares por una cosa eléctrica, ¿no? Sí. Y me hacen parar los pulgares y me dicen, venga por acá. Y me llevaron igual. Y no me dieron ninguna explicación, nada, ¿no? Y pasaban los minutos, el avión estaba por salir, yo estaba ahí, ¿no? Y resulta que les había fallado la cosa eléctrica. Entonces, yo no era yo, era muy jorobado. Yo decía, ahora, si dicen que yo no soy yo, ¿qué hago? ¿No? Problema, ¿no? Así que es ese ambiente, es un ambiente, Sí. a sacar de perro todo, ¿no? Sí, no me trataron mal realmente, o sea, no, yo no me sentí así como presionada que tenía que hablar sí o sí. No me trataron mal, eso siempre lo digo porque es así. A la persona que creo que peor la pasó fue mi compañero, que lo pusieron a un costado con todos los deportados. Una persona que lo acompañaba a usted en el viaje. Sí, que es, Víctor Tauriño, que es mi jefe actual. Lo pusieron a un costado cuando fue a sacar el teléfono para llamar a mi abogado, para comentar lo que está pasando, le dice, ¿qué hace? Guarde el teléfono y siéntese y cállese la boca. No, son duros. Pero le decía, pero explíquenme con quién está la señorita, quiero saber. Nada. ¿Es cierto, María Luján, que tu hermano también tuvo un episodio con el FBI que lo vetaron en una conferencia de seguridad?
No estoy muy interiorizada en eso. Sé que ahora estos días algo pasó y se presume que lamentablemente lo han sacado tenía que hacer un congreso o algo así, y que bueno, han relacionado todo, que realmente es lamentable. ¿Tu hermano trabaja en la Policía Aeronáutica? Sí, mi hermano trabaja en la Policía de Seguridad Aeroportuaria ya hace muchos años y bueno, no sé qué pasa realmente. O sea, yo me enteré por medio de un llamado telefónico, pero cuando sepa más y esté más interiorizada en lo que pasó, realmente se lo voy a poder contar. Ahora realmente no me puedo explayar mucho en eso porque lo desconozco. La versión es que no lo dejaron participar de un encuentro que organizaba el FBI. Eso no pudo participar. Sí, eso es verdad, es así. No sé más allá, o sea, pero ahora, usted es muy mencionó raro. también lo que sería digamos, el informe de sus declaraciones. Usted mencionó que cuando usted estaba ahí digamos, en el aeropuerto argentino, ¿no?, con todo este tema, que había un empleado de aduana llamado Jorge Lamastra, ¿no?, que le dijo, déjalo pasar al equipaje. No, ¿es así o no? Por suerte tengo la posibilidad de los medios que me tienen en cuenta y que tengo la suerte de estar sentada acá y poder aclarar eso, porque realmente me tiene muy preocupada, muy mal, eso que no sé por qué llegó todo así tan diferente. Surgió una conversación con este señor Jorge Lamastra, que fue realmente un comentario muy al pasar, que no fue así textuales palabras, sino que este señor, en el momento en que nos encontramos los dos en el pasillo donde están ingresando pasajeros y equipaje, el señor me dice que se vayan porque ya es tarde. Es algo normal dentro de lo que es la Terminal Sur, es algo normal, es una conversación así al pasar, que yo en ese momento dije, no, yo para algo estoy acá, los quiero controlar. ¿Qué pasa? La gente de aduana trabaja de manera selectiva, o sea, yo jamás critiqué su manera de trabajar, la respeto, no tienen ni siquiera un escáner, o sea, que nosotros siempre colaboramos y se lo prestábamos, o sea, es más, yo conozco a este señor Jorge Lamastra hace más de 2 años, casi 2 años y medio trabajé con él, y soy capaz de poner las manos en el fuego por él porque siempre... Las manos en el fuego, que tener cuidado. No, pero de verdad lo digo y me gusta aclararlo, siempre lo vi trabajar, muchas veces he estado de guardia con él, muchas, y siempre trabajó muy correcto. Lamentablemente yo lo declaré, lo conté porque no me pareció nada malo, no me pareció que hoy en día se iba a usar esa pequeña frase que yo declaro para ensuciar a la gente, principalmente a este señor, ¿no? O sea, para vos fue que él dijo, hay mucha gente, como pasa siempre, que pase. Eran las 3 de la madrugada. No todos pasan, algunos pasan, otros lo revisan, como dice usted, selectivo. Sí, la aduana siempre trabajó así, pero yo no soy nadie para criticar su manera de trabajar, todo lo contrario. O sea, justamente era un vuelo internacional, ellos saben muy bien lo que hacen. Yo hice mi parte y nada más, o sea, realmente fue como un día más, una guardia más, una rutina más de control. Yo pensé que, es más, nunca me imaginé todo esto, ¿no? O sea, bienvenido sea. Si sirvió esta valija de $800.000 para que se destapen millones de cosas más, bienvenido sea. A propósito de los millones, se dijo que había más de $800.000. ¿Vos tenés algún modo de, recordando lo que pasó, de pensar que hubieran más? No, la verdad que no. O sea, yo siempre lo dije en todas mis declaraciones y lo sostengo y lo mantengo. Todo lo que yo vi en ese momento lo controlé. De eso estoy muy segura y muy tranquila, gracias a Dios. Sé que fue así. Y no puedo hablar de supuestos, porque está el supuesto que quedó en el avión, el supuesto que pasó por el costado. ¿Usted contó los dólares? No, yo en ese... ¿Quién lo contó ahí? El tema del conteo del dinero se hace en las oficinas de aduana del otro lado del aeropuerto, ¿no? Esto pasa en el sector sur y todo el resto de lo que fue el procedimiento se realizó en el lado norte del aeropuerto. Una cosa, María de Luján, ¿cómo fue la reacción, o usted lo semblanteó, qué impresión sacó ahí de Antonini? En su momento realmente no me llamó la atención este señor. O sea, lo único que yo vi raro fue en el momento que yo le pido que abra la valija, que yo noto que él se pone nervioso. Entonces dije, bueno, algo raro hay. Pero si no, se mantenían todos, principalmente él, muy tranquilo. Vino de entrada, se hizo responsable de la valija, me dijo que era de él. Entonces, obviamente, yo me quedé tranquila. Lamentablemente las valijas no vienen con algo que identifique quién es el dueño. O sea, realmente lo tomé muy normal porque ya me ha pasado muchas veces. ¿Y él se puso nervioso cuando usted dijo, por favor, ábrala? Sí. En el primer momento que él me dice que hay libros y yo le pregunto qué más, y me dice papelitos y me hace un gesto así como que era nada importante, no lo dudé. En el momento le dije, bueno, ábrala. O sea, porque yo realmente tenía la duda, que por suerte le hice abrir, porque si no realmente pasaba como si nada, porque se veían 6 libros, 6 tapas de libros. Ah, tenía libros arriba. Se veían en el escáner, que son las 2 pantallitas, se veía eso. No, cuando la abre se ven todos, o sea, estaban todos los fajos.
realmente así, muy libremente. O sea, no estaban ocultos, no tenían libros arriba, no tenía ropa, nada. ¿Estás arrepentida de haber hecho abrir la valija? No, para nada. No, no, para nada. La verdad que no. Más allá de los momentos feos que he tenido que pasar, que son lamentables, pero bueno, por ahí también son inevitables, no estoy arrepentida para nada. ¿Y usted teme, María Luján, que este pasaje que tuvo por la aduana americana le cree problemas mañana si usted quiere viajar a Estados Unidos o cree que no le afecta? Lo pensé justamente el otro día cuando viajé, pero no, todo lo contrario. Por suerte fue todo perfecto, tanto la salida como la llegada, no tuve ningún problema. Espero que no, o sea, espero que se pongan a pensar un poquito fríamente cómo se dieron las cosas y que yo realmente no le quise complicar la vida a nadie, todo lo contrario. Simplemente quise hacer mi trabajo, o sea, cuidar mi puesto de trabajo, que creo que fue lo que hice, y nada más. O sea, todo lo que viene después y lo que vendrá o lo que está pasando ya escapa de mí, ¿no? ¿Y a qué le temés más a propósito del temor? ¿A esto que decíamos del FBI o a que en la Argentina te presionen para que dejes de hablar o vuelques la declaración? No, a lo del FBI, obviamente. No, la Argentina... ¿Nunca tuviste un contacto con Venezuela? ¿Nadie de Venezuela se acercó a hablarte? Nunca. No, más que los medios, no. O sea, de parte del gobierno, eso no, jamás. Entonces, María Luján, la última pregunta sería esta. ¿Cómo sigue su vida a partir de ahora? Mi vida, por suerte, tranquila. Sigo trabajando en la empresa de donde estoy desde el mes de diciembre, que renuncié a la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Y bueno, haciendo cositas nuevas que por ahí aparecen, tratando de dejar un poco de costado y de lado, ¿no?, todo el caso de la valija, que bueno, ya sé que me va a acompañar durante el resto de la vida y que me ha cambiado la vida, eso lo reconozco, pero tratando de trabajar, simplemente trabajar, estoy estudiando, haciendo un poco de teatro, otra cosa, más, y viendo a ver qué es lo que pasa. O sea, realmente estoy haciendo cosas que nunca imaginé. O sea, el pensar de estar en una obra de teatro en el verano realmente nunca se me hubiera cruzado, pero tengo una pequeña posibilidad, o sea que si lo puedo hacer, lo voy a hacer, siempre y cuando no perjudique a nadie, principalmente que mi familia esté de acuerdo con esto. Yo siempre le doy para adelante, mientras sean cosas buenas, ¿no? Creo que no. Bueno, de alguna manera, yo creo que pase lo que pasara en el futuro, a usted le cambió la vida esto. Pero al 100%, siempre lo dije, creo que fue como que me ha tocado una gran varita mágica y olvidando los feos momentos, todo es muy positivo. La verdad, como mujer, yo orgullosa conmigo misma, ¿no? Me duele, por ahí me molestan los malos comentarios, pero bueno, sé que es inevitable también. Mucha gente que, bueno, dice cosas bastante desagradables, pero no puedo hacer nada y tampoco puedo salir a pelearme con todo el mundo, explicarle, contarle cómo fue. Así que, bueno. Lo que pasa, María, que en la Argentina, cuando un funcionario cumple así con su deber, casi es un escándalo, ¿no? Y sí, lo es, totalmente. O sea, con ¿Te jugó contra Playboy? Porque la gente dice una funcionaria rigurosa que usa porque aparte la pose de Playboy con la valija es... ¿No crees que fue...? No estoy juzgándote, ¿eh? De paso estaba muy bien la revista. O sea, desde ya no es la primera persona que me lo dice. Yo creo que no, en realidad, o sea, yo lo que pensé fue tratar de despegarme, o sea, porque yo Playboy lo hice en febrero y esto pasó en agosto. No pude despegarme, lamentablemente, y he recibido críticas de ambos lados, o sea, de lo bueno y lo malo. Pero bueno, me ha pasado tanto con Playboy como con cualquier otra cosa que quise hacer o que hice. He tenido críticas buenas y críticas malas, no lo puedo evitar. También me puse a pensarlo, ¿por qué no hacerlo? O sea, realmente me senté, lo pensé, lo hablé con mi familia y digo, ¿por qué no hacerlo? Obvio que es una exposición, que hay que estar preparado y que nunca me imaginé que me iba a pasar. No es fácil, no fue fácil para nada. Y a veces sí, obviamente hay mucha gente que me pega durísimo y me dice, claro, pasaste de un hecho de honestidad a estar desnuda en una revista. Yo sigo siendo honesta, o sea, puedo andar desnuda en la calle, que yo honesta voy a seguir siendo. Si hay gente que utiliza otros términos y mezcla todo, bueno, es lamentable, pero bueno, yo, o sea, ¿por qué no hacerlo si no perjudiqué a nadie? No le saqué trabajo a nadie. Creo que lo tomé más como una experiencia mía, personal, como mujer. Obviamente creo que hay muchísimas mujeres que quisieran hacer tapa de Playboy, y más en mi caso, que me surgió en un mes, o sea, una propuesta que nunca la pensé en 28 años que tengo de vida. Bueno, tuvo su experiencia con el FBI y con Playboy.
Dos experiencias americanas. Increíble, sí, increíble. Muchas gracias, María Luján. No, gracias a ustedes. En el próximo bloque ya empezamos a meternos de lleno en la crisis internacional y quizá nacional. Reclamaban una semana antes bajar la crispación, hoy nos reprochan haberlo hecho. Y para el Senado van a ser... Mientras hablo con ustedes, Ricardo, veo que la gente de Santa Fe, Ricardo Bodo, autoconvocados, ya preparan un camionetazo para venir al Senado. ¿Van a cambiar de estrategia o van a hacer lo mismo? De hecho, la gente se va a movilizar. El día martes están viniendo algunos intendentes para hablar con los senadores. Creo que internamente mañana nos vamos a reunir la comisión de enlace otra vez. Vamos a empezar a delinear el trabajo para dentro del Senado y hacia afuera, sí, movilización, intendentes con los senadores, seguramente va a venir más gente. Pero me parece que si en la Argentina realmente para sacar una ley que a todas luces es un disparate hacia la sociedad del interior, hacia el campo, hay que movilizarse, digo, estamos en una democracia directa. Quien más moviliza saca la ley. Nosotros hemos votado representantes que tienen que entender cuál es la realidad de la que viven. Tampoco vivo en una burbuja y yo sé las presiones que tienen, ¿no? Porque uno lo vive en los diarios. Pero si para sacar una ley tenemos que llenar de gente del Congreso, algo está funcionando mal en el país y no somos ni los dirigentes agropecuarios ni los productores agropecuarios los que estamos funcionando mal. Son los políticos y no las instituciones, son los políticos. Además es muy finita la línea de lo que sería una manifestación pacífica y si hay grupos de otro lado que pueda haber una chispa de violencia. Eso también puede ocurrir. Por supuesto, y eso en alguna medida se estaba buscando y nosotros fue nuestra responsabilidad evitarlo. Además, la manifestación popular de la que habló Patricia se refirió concretamente al cacerolazo. El cacerolazo no fue solo del campo, fue un movimiento social total en el país. Y esa gente, esa sociedad, no quería una manifestación ni un riesgo de violencia en esos días. Y a eso lo debíamos Ahora, ¿hay nosotros. un peligro, Hugo? Yo le pregunto un poco para salvarle la voz, si puedo. Hay un peligro también de que unos cuantos patoteros, que son... Bueno, estamos con José Ignacio de Mendiguren, que es vicepresidente de la Unión Industrial Argentina, fue ministro de Producción en el tiempo de la devaluación, que fue un momento que quizá, yo creo que ahora que lo miro retrospectivamente, nos salvó de otra grande que venía, y es presidente de la Federación Textil e Indumentaria. Además sé que José Ignacio, ¿qué tal José Ignacio? Buenas noches. ¿Cómo está, Grondona? Es un hombre, acá hay un poco la idea todavía de que estamos con la antítesis campo-industria, y yo sé que José Ignacio tiene buena onda con el campo. Así es, ¿no es cierto? Parte del proyecto nacional que Claro. consigo, ¿no? Ahora, yo quería hacer una primera pregunta de esta serie de temas que vienen ahora. Se está hablando mucho de que esto afectó al mundo financiero. Bueno, hizo bolsa, digamos, al mundo financiero mundial. Y la pregunta que se hacen muchos, y creo que usted también, es ¿en qué medida va a afectar a la economía real? Porque se hace la distinción entre el mundo financiero, que es como un mundo de papelitos y cifras y computadoras, y el mundo real, que es el mundo del salario, del trabajo, de la producción, digamos, del empleo y, bueno, de la pobreza. Ese es el mundo real. ¿Usted cómo ve, José Ignacio? ¿Ve que hay todavía una valla entre el mundo mágico de las finanzas y el mundo real del empleo, de la pobreza, del trabajo? Sí, yo creo que en el mundo, después de Bretton Woods, ¿no? Desde que se suspendió la convertibilidad del oro, el respaldo del dólar con el oro, ahí los derivados financieros pasaron a moverse a un ritmo que no guardó ninguna relación con el crecimiento del Producto Bruto, con el crecimiento de los bienes. Era como dos mundos. Al punto tal hoy que cuando uno hoy ya... Yo digo este casino permanente que hay en el mundo, ¿no? Porque con los 3 diferencias horarios entre Frankfurt, Nueva York y Japón, tenemos un casino permanente donde la especulación, los derivados financieros son el 95% de las transacciones y de ellas solo un 5% tiene que ver con la economía real de la transferencia de los bienes y los servicios. Todo esto se fue produciendo hace mucho tiempo,
nosotros lo advertíamos, por supuesto, digamos, este pensamiento mágico, ¿no? Como que se puede disociar las dos cosas. Claro, por una hipoteca de $1 millón se convertía en $50 millones. Claro, mágicamente. No, y además, pero parten de modelos, ¿no? Yo vengo del sector industrial, del sector productivo, y conozco de economía real, ¿no? De otras cosas no sos. Pues yo creo que el mundo, y también Argentina en los últimos 30 años vivió esta experiencia de enamorarse de la metafísica, de enamorarse de los planes raros, esotéricos a veces, desconectados de la realidad, y vemos que cuando explota todo, nos damos por sorprendidos de cosas que eran evidentes, que uno dice, ¿cómo no las veíamos? Yo, Grondona, en el año... Porque creo que además la crisis internacional tuvo preanuncio en la Argentina del 2001. Fue algo similar. Y yo también veo que similar va a ser la salida. Por eso que estoy preocupado y en alguna medida optimista para países como la Argentina. Y yo me acuerdo en aquella época donde era obvio lo que había pasado en la Argentina, la falta de competitividad de la economía era absoluta, pero era difícil explicarlo. Yo iba por todos los canales de televisión, me acuerdo, con unas latas o unas cajas donde mostraba que Argentina estaba importando choclo de Francia, donde teníamos que mostrar que el puré de papa del año 2001, el 95% era importado, ¿no? Donde había una nota en la revista La Nación, me acuerdo, donde decía que hasta era más barato importar el desperdicio del vidrio para hacer botellas de vuelta de Inglaterra que pagarle a los botelleros. Que sí, que ya en Argentina hasta los botelleros argentinos habían pedido competitividad contra los ingleses. Ahí creo que estábamos viviendo en una ficción, una economía que no podía generar riqueza, hasta el punto que importábamos eso. Entonces sucedió lo que iba a suceder. Un día nos quitaron el respirador, nos quitaron el endeudamiento, se acabó la economía mágica. Mágica porque también fue con muchas cosas. También habíamos creído que podíamos ir con pesos a los bancos y estos convertirse en dólares. Habíamos creído... Argendólares, en realidad. Argendólares. Que estaban en los bancos mientras la gente no los buscara. Claro. Si no iban, no estaban. Pero si iban a buscarlo todos juntos, no estaban. ¿Usted se imagina si en este momento en Estados Unidos... Hoy los americanos además tendrían la insolvencia, igual que acá pasaba con el endeudamiento en el 2001, pero además sus hipotecas estuvieran en euros, o debieran ellos ganando en dólares y debieran la cuota de la casa en euros o en yens? Bueno, imagínense, nosotros teníamos una sociedad también que ganaba en una moneda y se endeudaba en otra. No, y yo debo hacer un reconocimiento acá a esta altura de la conversación. Cuando vino la devaluación, que usted era ministro de Producción, Remes, Todesca, todos los que estuvieron ahí, muchos dudaron, y yo también, pero ¿qué han hecho? Han hecho una cosa. Y ahora uno lo ve eso a varios años de distancia y da la sensación de que fue casi una... Fíjese, se pudo haber hecho mejor, digamos. Siempre, pero cabe duda. El hecho es que la Argentina empezó a vivir a partir de la devaluación. Pero fíjese una cosa, Mariano. Primero que nosotros, indudablemente, ni devaluamos ni defolteamos. Llegamos a un país que ya había devaluado, estaba en Uruguay a 2 pesos el dólar paralelo, había 8.000 millones de dólares de reservas, 5.000 millones que habían quedado para liquidar importaciones del mes de diciembre, los bancos cerrados, creo que no había mucho que aclarar. La convertibilidad que ya había desaparecido, usted se imagina que para poder sostenerla habían imprimido 18 monedas, era una fantasía lo que había quedado y ese modelo explotó en sí mismo. Nos tocó agarrar esa esquirla. Pero ¿qué es lo más importante, Grondona? En ese momento se podía salir de dos formas. O ir a transparentar lo que sucedía y ir a una economía real que partiera desde de la riqueza que generara, o ir a una nueva magia. Si usted se acuerda lo que se proponía como alternativa en aquel momento, era la dolarización de la economía, la banca offshore. Analice, Grondona, lo que sería esto. Los ahorros de los argentinos depositados en Lehman Brothers. Ahora, esa era la banca sólida en contra del Banco Nación. Se proponía privatizar el Banco Nación, el Banco Provincia, la recaudación. Si usted recordará, Dombrus planteaba que un equipo de notables viniera a intervenir la economía argentina para hacer lo que hicieron ellos, menos mal que no vinieron. Ahora, eso, José Ignacio, ¿nos hace ahora más fuertes? Sí. ¿O la idea de que somos invulnerables es exagerada? No, es exagerada, indudablemente. Yo lo que digo es, salimos sin magia. ¿Qué fue? Desdolarizar la economía,
flotar el tipo de cambio, con las imperfecciones que se pudieron haber cometido, sin lugar a dudas. Fíjese lo que está pasando en Estados Unidos ahora, ¿eh? Están tomando medidas hasta de estatizar los bancos, que todavía no saben si son legales, pero por las dudas las toman. Porque en la urgencia, lo que es importante es crear el nuevo sistema de normas. Cuando un sistema se cae, rápido tiene que estar el nuevo. Y aunque no sea perfecto, yo prefiero que esté. Ahora, y nuestro, perdón, Mariano, y nuestra obligación hay era... a mí me parece que hay un poco una exageración del otro lado. Porque cuando yo veo que dicen, bueno, que se cae el gigante americano, que la burbuja estalla, etc., hay dos elementos que a mí no me cierran. Primero, todo el mundo compra letras del Tesoro americano. Entonces, que sí, que están destruidos, no están, ¿no? Porque los chinos, todo el mundo compra letras del Tesoro. Y acá en la Argentina, la gente está empezando a comprar dólares de nuevo. Claro. Entonces, ¿cómo se explica eso? Claro, el fenómeno americano es un tema muy particular, ¿no? Fíjese que ellos, producto de exacerbar un consumo hasta lo que no podían sostener, ¿a quién le compraban este consumo? A China, India, al sudeste asiático. Por supuesto, generó el peor déficit comercial de Estados Unidos de su historia. Pero con la particularidad que estos países que le vendían a Estados Unidos, con esa rentabilidad, sus reservas le compraban bonos del Tesoro americano. Conclusión, le financiaban el déficit comercial que tenían. Esto a la Argentina nunca le va a pasar. Quiere decir que esto se pudo mantener por mucho tiempo porque estos mismos países financiaban ese déficit. Ahora, ¿cómo se sale? Que yo creo que para mí, no entiendo yo las técnicas, ¿no? Pero ¿qué hicimos nosotros en el 2002? Pusimos el país en marcha. Todo lo demás podemos discutir, pero si la economía no vuelve a arrancar, si no se vuelven a pagar salarios, si no se vuelve a recaudar, vamos a discutir eternamente. Nuestras medidas, que podían haber sido discutidas, permitió que Argentina, en febrero del 2002, después de 41 meses consecutivos de caída, no solamente de recesión, sino de depresión económica, dejara de caer. En marzo del 2002 empezara el crecimiento lento, pero que hasta ahora no paró. Y Grondona, lo más importante, en el año 2002 se generaron 17.000 millones de dólares de superávit comercial. Que eso para mí es lo que permitió estabilizar las variables económicas y empezar un proceso interesante, fue el más largo de crecimiento. Ahora, usted vio, José Ignacio, que la presidenta, el gobierno, no digo que se han burlado, porque han dicho, bueno, el efecto jazz, estos se creían que tenían el mundo en las manos, mire cómo están. ¿Es para mandarse la parte...? No, pero a ver, yo creo que la Argentina esto la afecta, sin lugar a dudas. Yo le decía recién, ¿por qué digo soy optimista? Porque creo que acaba de nacer un nuevo orden mundial. Creo que esta economía virtual a los niveles que llegó va a bajar. Creo que los países en el mundo que generen riqueza y sean autosustentables en la producción, como el nuestro y Brasil, van a tener un mejor escenario. Creo que la demanda que Argentina está teniendo del exterior no es coyuntural, es estructural. Es decir, esta demanda de alimentos del eje hacia Pacífico es real. Discutiremos si la soja en vez de 600 estarán 300, pero la demanda va a existir. El problema entonces es cómo visualizamos ese futuro, porque en función de cómo lo visualicemos son las medidas que hay que tomar. Una muy específica, la devaluación generó un dólar competitivo para la economía argentina. Sí. ¿Hoy se comió esa competitividad? Bueno, sí, una parte importante. No, y le voy a agregar otro detalle a lo que dice Luis, con el agravante de que los brasileños están devaluando. Correcto. Y fíjese que ya Brasil, en este periodo tan corto, produjo un 45% de devaluación. Ya que está, ¿devaluaría usted si fuera ministro? No. Yo creo que hoy lo que es muy importante para nosotros es, primero, tomar las medidas que aseguren la solvencia fiscal. Es decir, cuando nosotros hablamos del tipo de cambio competitivo, siempre se lo asoció a la industria, ¿no? La industria, si no tiene tipo de cambio competitivo, no es viable. No es así. El tipo de cambio competitivo fue la herramienta más importante que permitió a la Argentina salir de esa terrible situación de diciembre del 2001 y que nos permitió crecer casi arriba de un 50% sin financiamiento, ni externo ni interno. Nos permitió crecer con solvencia fiscal, con superávit gemelos, con un gran nivel de reservas. Entonces yo pregunto, ¿por qué se pudo lograr esto? ¿Se pudo haber logrado esto en esas condiciones con un dólar de 2.40, 2.50? Yo estoy convencido que no, me hubiese gustado probarlo. Entonces, a largo plazo, hacia adelante, la Argentina debe tener el tipo de cambio que garantice esa solvencia fiscal, es decir, de largo plazo. ¿Qué hoy sería?
Yo creo que más que el tipo de cambio nominal, lo que tiene que ver es cuál va a ser la inflación y cuál va a ser la tasa de interés. Porque lo invitaron a ver al INDEC para que fueran observadores, ¿correcto? Sí, yo no fui, ¿no? Fue el presidente de la entidad. ¿Le crea el INDEC, ingeniero? No, yo ya dije que creo que era fundamental transparentar el INDEC, porque yo creo que la falta de transparencia del INDEC fue uno de los problemas que exacerbó a lo mejor el espiral inflacionario, porque no había causas como para que Argentina tuviera una inflación tan grande. Pero ante la incertidumbre, todo el mundo piensa lo peor. Y como piensa lo peor... Y no sé cómo es, me cubro. Claro, entonces yo creía que era fundamental transparentarlo. Creo que ahora la caída de la inflación, que a mi entender se da por recesión, a mí me hubiese gustado más que en vez de enfriar la economía hubiéramos calentado la inversión, porque Argentina necesita inversión. Y una inversión a un mercado que se achica no va. Pero digo, ¿va a ir usted como veedor de este INDEC o no? No, la institución es probable que mande técnicos, yo no estuve, esto fue la semana pasada, la UIA, es probable que manden técnicos a escuchar. Nosotros no podemos opinar de algo que no conocemos cómo se estructura, no es nuestra especialidad. Porque en verdad usted empezó con toda razón hablando contra el mundo mágico y la fantasía, y el INDEC es otra fantasía. Por eso yo creo que es así. Cuando uno los índices básicos de la economía no le son confiables, pone en duda todo. Y yo creo que no está para estar todo en duda en la economía argentina. Y en un momento como este, pues yo digo, ¿cómo se sale? Porque veo yo un futuro, así como en el 2001, Alicia Grondona, yo decía que Argentina iba a volver a crecer al 8%, decía que íbamos a poder tener estos niveles de exportaciones. Hoy veo que pasada esta crisis, si hacemos en el transcurso bien los deberes, tenemos una visión importante. ¿Sabe? Yo acabo de venir de Brasil, donde tuve una entrevista muy importante con Mangabeira Unger, que es el ministro de Asuntos Estratégicos de Brasil. Fíjese que Brasil en esta crisis, que le está golpeando bastante, tiene un ministro de Asuntos Estratégicos. De una persona para pensar en largo plazo. Tuvimos una entrevista muy importante con él la semana pasada. Y hubo también una reunión de empresarios argentinos y brasileños también muy importante. También la semana, porque creo que en esto hay que dejar de lado las pequeñas cosas pequeñas cosas de integración, como también a nivel nacional, y hay que pensar en grande ante este proyecto. Por eso nosotros también creemos la importancia de darle estado parlamentario en este momento a las decisiones económicas importantes, porque tienen que convertirse en consensos de largo plazo. Y nos gustaría también, que lo venimos charlando desde el 2004 con los trabajadores y la CGT, poder constituir el acuerdo económico-social, donde podamos juntos ver el largo plazo, porque si en la crisis, nosotros esperábamos habernos sentado en los momentos de no crisis, es cuando uno ve mejor el largo plazo. Pero ahora creo que más que nunca hace falta grandes consensos parlamentarios, consenso político, lo que antes podía ser un consenso solamente entre los trabajadores y los empresarios, hoy creo que requiere también un consenso político. ¿La industria estaría en condiciones de reabrir paritarias o un 500 pesos como quiere Moyano? Yo creo que no, y creo que sería una muy mala señal. ¿Por qué le digo aparte? La industria, el sector formal industrial, ha tenido una recuperación del salario post-convertibilidad del 400%. Además, todas las paritarias que acabamos de cerrar, hace muy poco tiempo, ninguna cerró con el índice INDEC. El piso fue del 22%, otros cerraron en el 30% y hasta hubo del 45%. Además, muchas empresas industriales, a fines del año pasado, dimos bonos de ajuste para lo que había podido ser el desfasaje de la pérdida de poder adquisitivo. Así que hoy, en estas condiciones, donde la inflación tiende a la baja por la crisis, y donde tenemos este escenario, me parece que no es prudente hablar de una apertura. La última pregunta mía, José Ignacio, sería esta. ¿Cómo queda el campo en todo esto? Yo creo que en este acuerdo que estamos hablando es importantísimo el campo. Mariano, yo lo que concibo en este acuerdo económico-social amplio, que rompa con nuestra vieja tradición de separar a los sectores, el campo, la industria, los servicios, el sector político. Es fundamental hoy encontrar ese proyecto de largo plazo. La única posibilidad de una relación virtuosa entre los sectores para mí es el crecimiento. Cuando uno crece, está la relación virtuosa entre el campo, la industria, los servicios, los bancos. Cuando un país se achica, tiene la relación viciosa, el campo contra la industria, los sectores financieros contra los sectores productivos, el sector trabajo contra el sector capital. Esta fue nuestra historia. Por eso yo creo que hoy, en la crisis,
es clave hacer todos los esfuerzos para mantener el nivel de actividad. Porque el nivel de actividad es lo que garantiza la solvencia fiscal. Es lo que se dice cuando en marea alta todos los botes flotan. En marea baja, claro, algunos flotan y otros no. Nosotros hablamos de las retenciones son importantes, pero todas las retenciones del campo, de la industria, de la minería, del petróleo, son el 11% de la recaudación. El verdadero grueso de la recaudación es ganancias, IVA y seguridad social. Entonces, mantener el nivel de actividad, mantener con mucha firmeza el esfuerzo científico-tecnológico, lo que tiene que ver con lo que es innovación tecnológica, es clave para que en ese nuevo modelo que para mí viene en el mundo, a nosotros ya nos encuentre funcionando, junto al campo, junto a la industria, los servicios, que además han demostrado una excelente capacidad de reacción después de la profunda crisis del 2001. José Ignacio Mendiguren, muchísimas gracias por esta conversación. Gracias, Antonio. En el próximo bloque, Ricardo López Murphy. Bueno, doctor López Murphy, bienvenido al programa. A mí me da la sensación, y escribí en La Nación algo sobre eso, que el gobierno, nuestro gobierno, se está como vanagloriando de que precisamente porque somos una economía cerrada, porque estamos aislados, nos va mejor. Y a mí me cuesta aceptar eso, porque creo que en general una economía le va mejor si exporta, importa, se integra, trae inversiones, ¿no? Sí. Pero acá parece que hemos hecho del aislamiento una virtud. Sí, eso como si usted dijera, como el campo de fútbol se inundó, yo estoy mejor porque estaba fracturado. Claro. Yo no podía jugar si había buenas circunstancias, ahora como hay malas para todo, estoy bien. No es razonable ese argumento. Y además no es relevante para el problema que nosotros tenemos. Nosotros hoy tenemos un problema delicado porque lo que le dio a la Argentina esa posibilidad de tener un desempeño económico de muy alto crecimiento. Parte fue la recesión previa, pero parte fueron circunstancias excepcionales, han cambiado. ¿En qué sentido han cambiado? Han cambiado porque los países vecinos, en particular Brasil, pero también Chile, que son muy importantes para Argentina, han devaluado fuertemente su moneda. Una de las razones de nuestro crecimiento fue la revaluación de esos países. Así que ahí tenemos un dato importante. Nosotros devaluábamos, ellos revaluaban. Claro, es decir, la revaluación de Brasil fue enormemente importante para subir el mercado. Era como una aspiradora sobre la producción argentina, lo mismo que Chile. El segundo factor es que los precios de nuestra producción, digamos, de los que provienen de los recursos naturales, de la feracidad de nuestras praderas o de nuestros recursos minerales, se ha derrumbado de precio, ha bajado 40%. Entonces, si los vecinos han devaluado 40%, o en el caso de Chile yo creo que tomando el punto más bajo de este año, un poco más, y en el caso de Brasil, más la caída del precio de la soja, nosotros estamos en una situación complicada. Complicada no quiere decir que no se la pueda afrontar. Complicada quiere decir que hay que actuar con mucho cuidado en este momento para poner las prioridades donde deben de estar. A mí me parece que lo primero que tenemos que hacer es preservar las reservas, es decir, evitar esta hemorragia que está ocurriendo en condiciones que yo creo que no son saludables. Es decir, la actitud debería ser que las exportaciones de bienes y servicios cubran las importaciones de bienes y servicios, que no sea el Banco Central el que provea las divisas. Eso es muy importante, que efectivamente preservemos eso que va a ser decisivo. Ahora, cuando usted, Ricardo, cuando usted habla de hemorragia, ¿habla de la promesa del pago al Club de París, la promesa de pago a los hablo holdouts? de la cantidad que estamos vendiendo. Claro, no sabemos bien lo que cuánto usted dice es que están retirando dólares, una palabra. Exactamente. Y estamos reaccionando al revés que nuestros vecinos. Yo digo, el primer paso es, si tenemos un fuerte superávit comercial, y digo si tenemos, porque a estos precios no está claro que hacia el futuro lo vamos a tener.
Entonces, lo que asegura eso es que sean las exportaciones de bienes y servicios las que cubran las importaciones de bienes y servicios. El Banco Central debería preservar el nivel de reserva. Lo segundo que tenemos que hacer es liberar toda la capacidad exportadora de Argentina, todas esas trabas que se le han puesto al sector agroindustrial, toda esa persecución a la producción, todas esas prohibiciones tienen que ser eliminadas. Vamos a necesitar hasta el último dólar que seamos capaces de generar, y es muy importante que vigoricemos todo lo que la producción nacional puede hacer. En tercer lugar, es lo que no se entendió bien, me parece a mí, porque el campo seguía enojado. Sigue enojado porque le tienen bloqueado las exportaciones. Efectivamente. Esa es la realidad. Si usted tiene un sector capaz de producir para 400 millones de personas y usted lo obliga a producir para 40 millones de personas, usted lo contrae. Claro. Lo discrimina, le pone encaje. Encaje necesitamos un sistema bancario, no encaje no en la carne. Entonces, eso lo tenemos que eliminar, tenemos que liberar. Liberar además evita corrupciones, evita una enorme cantidad de problemas que tenemos. Y en tercer lugar hay que hacer un presupuesto en serio. Un presupuesto en serio, ¿qué quiere decir? Quiere decir un presupuesto que no esté artificialmente manejado y cuentas artificialmente manejadas. Por ejemplo, se está rezagando enormemente la devolución de IVA a los exportadores, se está rezagando el pago de las compensaciones. ¿Por qué el sector agropecuario está tan enojado? Yo vengo de Azul, Tandil, Rauch. Hay gente que no ha cobrado las compensaciones, son pequeños productores que tienen que cobrar 15, 20 mil pesos. Usted no sabe el enojo que tiene. Ahora, si usted embellece las cuentas fiscales, generando esa artificialidad, no es sano para lo que tenemos que hacer. Ya, está dibujado ya. Nosotros tenemos que hacer un presupuesto serio. Yo sugeriría, como un criterio general, que en el 2004 teníamos una situación con holgura. Que entre el 2004 y el 2009 el crecimiento de los ingresos y los gastos sea el mismo. Tomemos como indicador de crecimiento de los ingresos la recaudación de IVA. ¿Le puedo hacer una pequeña interrupción de las tres cosas que dijo? La primera, cuando usted dice hay que evitar la sangría del central, ¿hay que dejar que el dólar fluctúe libremente? Yo diría, no debería estar vendiendo el Banco Central y debería, sometido a un programa, al programa monetario que tenemos vigente y al programa fiscal que está vigente, fluctuar el tipo de cambio de manera de ocurrir como ocurre con nuestros vecinos. Si hay un fuerte superávit comercial, esas divisas finalmente van a poner un tipo de cambio realista. Realista quiere decir el que haga coincidir las ofertas. ¿Se anima a pensar hoy de cuánto sería un cambio realista? No, yo calculo que va a haber alguna presión inicial y después se va a ir normalizando. Eso, si el programa monetario ¿en serio? Es el que está vigente, no hay que hacer... Hay que mantener yo no sé, usted sabe mucho más, pero lo que apareció en los últimos días, esta semana, empezó a decirse que había un dólar oficial y un dólar paralelo. Se empezó a hablar del dólar paralelo, esa es la verdad. Bueno, es que está todo tan truchado. Discúlpeme la expresión, quizás un término no muy feliz, pero está todo tan maquillado que hasta en ese aspecto empieza a ver el dólar que se ve y el otro. Entonces yo digo, para terminar con eso, dejemos al Banco Central protegiendo sus reservas, que además hay que aclarar cuántas son. Nosotros necesitamos saber exactamente cuánto se está vendiendo a término, cuánto se está tomando de prestado el Banco Central, es decir, poner los números blancos sobre negro y generar tranquilidad. Tranquilidad está el programa monetario, está el programa fiscal, tenemos un programa ahora el año que viene sensato y estamos acolchonando el impacto de la adversidad, porque los precios externos están bajando, los precios de nuestros vecinos están bajando, tenemos que evitar que eso nos cause un deterioro muy grande en la actividad económica. ¿Va en ese sentido algo? Digo, porque yo creo que usted no pensará que el gobierno de Cristina va a liberar las exportaciones. Yo creo que las circunstancias son lo suficientemente delicadas para que usemos todo lo que está a nuestro alcance. Mire, la percepción popular es muy aguda. Yo le contaba a Mariano Grondona recién, antes de que abrieran, que estando en la iglesia, una señora muy mayor, me dice, yo estoy tranquila porque lo veo sereno a usted. Yo rezo todos los días para que el baullón vaya para arriba y el riesgo país para abajo, porque mis hijos y mis nietos van a tener trabajo.
obviamente era el Dow Jones, pero ella entendía claramente que el mundo está en una situación muy crítica. ¿Usted cree que la presidenta entiende como la señora? Bueno, yo espero que se reflexione con cuidado. Esta mujer decía una cosa muy inteligente, decía... ¿La presidenta o la señora? La señora. Decía una cosa muy inteligente, decía, el mundo está sufriendo una crisis de confianza, no lo decía en estos términos, claro, pero una crisis de confianza muy aguda. Ella me decía, es como los marcianos que nos están ganando todas las guerras. Dice, cuando pasamos a ganar nosotros es cuando el Dow Jones va para arriba y cuando el riesgo país va para abajo. Es decir, el Dow Jones ella lo ponía como el mundo y el riesgo país era la Argentina. Te veo que las radios transmiten como si fuera una catástrofe, una derrota bélica, cada anuncio de las bolsas. Entonces, lo tomo esto porque me pareció extraordinario como ejemplo de cómo percibe nuestra sociedad. Ahora, imaginando que tarden o que no tomen las medidas, hay una cosa que uno le impresiona mucho, ¿no? Si todos los números están truchados, porque digamos, la pobreza no es la que dicen, la inflación no es la que dicen, el presupuesto no es lo que dicen, esa sensación de que a mí no me están diciendo la verdad, eso aumenta la desconfianza. Obviamente. Porque usted me está diciendo cifras reales, bueno, lo digo, pero si yo, lo que usted me dice, le tengo desconfianza a lo que me dice porque me está dibujando cosas, sí, eso agrava, este caso, yo me cubro contra eso. En este caso, Mariano, lo que se necesita es transparentar la información. Claro. O sea, que es una cuestión republicana, es la máxima transparencia. ¿Cuánto hay vendido a término? ¿Cuánto hay tomado de préstamo para embellecer la reserva? ¿Cuánto a lo mejor no? Digamos, eso hay que ponerlo blanco. ¿Cuánto se han revaluado el oro para mejorar los números? O sea, necesitamos en una crisis la máxima transparencia. ¿Usted teme, Ricardo, una corrida? Yo creo que no debe haberla si actuamos con firmeza y claridad. Por ejemplo, ese nivel de reservas, esa es una fortaleza que tiene el país y si se sabe aprovechar y no se desperdicia, ahí vamos a tener un punto de apoyo. Segundo, los bancos, por distintas razones, entre otras porque también han tenido un clima que los ha obligado a ser muy cuidadosos, los bancos están muy líquidos, están muy capitalizados, no tienen una situación de mora en sus carteras delicadas, así que están en muy buena situación. Si usted tiene reserva y tiene el sistema bancario en buena forma, usted tiene fortaleza. Si pudiéramos poner en caja el sector fiscal, respetamos el programa monetario y le transparentamos a la gente la información, lo único que se va a caer es la fantasía de que crecimos por las políticas que se han llevado adelante. ¿En cuánto no crecimos, nosotros crecimos a pesar de los Kirchner, no gracias a los Kirchner. Pero eso es otra historia, ¿no? Cuando tengamos tiempo vemos la historia. Ahora concentrémonos en cómo resolver el problema. Una cosa, Ricardo, la otra pregunta que vamos a tener un experto ahora también sobre este tema, lo que llaman la economía real, es decir, el empleo, el salario, la pobreza, ¿está siendo afectada? Va a ser muy afectada sobre todo si nos desangramos utilizando las reservas de una manera no inteligente. Yo creo que si nosotros evitamos perder las reservas, va a ser, digamos, la política cambiaria va a ayudar a preservar la producción agropecuaria, los servicios, el turismo, que es tan importante en la Argentina, la capacidad de nuestra industria. O sea, yo creo que si nosotros evitamos hacer cosas artificiales, vamos a poder proteger en el sentido de generar las mejores condiciones a la producción, al empleo, a la competitividad de nuestro país. Si no, yo creo que hay una oportunidad, y usted vio que no me dedico a contestar otras cosas, trato de concentrarme en cómo hacer para evitar cometer un error que nos lleve a una situación crítica. Doctor, le hago tres preguntas políticas porque total la economía está tan sencilla que la política está muy concreta. ¿Se vuelve al radicalismo, se queda la coalición o va a la coalición cívica? No, yo no he tomado y no he dado ninguna indicación de que voy a tomar ninguno de esos rumbos. Yo tengo buenas relaciones con mucha gente en el espectro opositor
y creo que sería muy sano para el país, sobre todo en las circunstancias que enfrentamos, que la oposición haga también su tarea. ¿Qué quiere decir que haga su tarea? Que esté en condiciones de formar el frente más amplio posible y que ese frente esté en condiciones de derrotar la alternativa del oficialismo en las elecciones. Como ex futuro radical, Cobos, ¿forma parte de ese frente para usted? Yo diría que el frente debería tener la mayor fortaleza electoral posible y me parece que en eso hay que ser lo más constructivo y razonable posible. ¿Y el operativo Clamor? Mire, yo preferiría que el oficialismo vaya con lo más granado que disponga y desearía que la oposición pudiera construir la alternativa que le diera fortaleza al sistema y le diera la capacidad de lidiar con una situación que va a ser crítica. No nos engañemos, la crisis internacional no es ni el fin del capitalismo, ninguna de esas cosas que se han dicho. Lo que sí es claro es que todo el mundo va a estar sometido a una restricción financiera distinta que en el pasado. Eso es lo que va a cambiar. O sea, el cuidado en la evaluación de los riesgos crediticios va a subir porque obviamente se cometieron errores. Hubo un exceso de optimismo, hubo, si usted quiere, una evaluación inadecuada de los riesgos, entonces va a haber una actitud de restricción crediticia en todo el mundo que va a desacelerar el crecimiento económico. En ese momento usted necesita una conducción política capaz de resolver los problemas. Y le voy a hacer un caso. Suecia vivió a comienzos de los 90 una crisis dramática en su sistema financiero. Yo tengo grandes expectativas en que la iniciativa del gobierno británico es lo que yo creo que hay que hacer, eso es lo que ha hecho Gordon Brown, o sea, un programa de una magnitud mucho mayor que el americano para parar la hemorragia a nivel internacional. Suecia hizo algo parecido a comienzos de los 90. ¿Cuál fue el gran atributo que tuvo Suecia? Es que tenía un régimen político de dos grandes coaliciones que pudieron enfrentar los problemas, porque hoy uno de los dramas que podemos tener es que el oficialismo, y yo creo que va a ocurrir así, se va a deteriorar enormemente. Y usted del otro lado no tiene que tener una oposición fragmentada, tiene que tener una alternativa de gobierno que resuelva cómo enfrentar la crisis, cómo darle gobernabilidad y cómo darle optimismo y esperanza a nuestra gente. Ricardo López Murphy, muchas gracias por esta conversación. Estamos tratando de ver la economía real. Y para eso lo hemos invitado y va a estar acá Ernesto Critz, que es director de la Sociedad de Estudios Laborales y que es un hombre que está en las cosas, digamos, ¿no? El empleo, el salario, la pobreza, y nos va a hablar de eso. Muchas gracias, Ricardo. Gracias. Ernesto Critz, buenas noches, gracias por venir. Gracias, es un gusto. Ernesto Critz es un especialista en temas laborales, sociales, de empleo. Es decir, es la otra fase, ¿no? Porque nosotros hablamos mucho de tasa de interés, como decía Ricardo López Murphy, el Dow Jones y todas esas cosas. Pero el hecho es que finalmente la gente trabaja, gana y le alcanza o no le alcanza, es decir, cae en la pobreza o no cae, ¿no? Y usted mide justamente esos índices. Sí. Y yo creo que la señora que contaba Ricardo López Murphy tiene razón, efectivamente, porque, bueno, en esa imagen sube el Dow Jones, entonces estamos bien, baja el riesgo también, y sino todo lo contrario. Esto finalmente termina expresándose en el empleo y los ingresos de los hogares, es verdad. Y bueno, creo que es claro que la crisis global termina inevitablemente afectando la economía real. En nuestro caso, yo diría que va a intensificar problemas que en realidad arrancaron ya desde hace algún tiempo. Me refiero a los niveles de pobreza y de generación de empleo, ciertamente van a ser afectados, pero ya vienen con algún debilitamiento en el caso del empleo importante, con un deterioro en el caso de los niveles de pobreza que ya llevan aproximadamente un año y medio. Sí, hace un año y medio empezó esto
en el plano de que hay un poco más hay más pobreza, hay menos empleo, pero desde hace un año y medio, no hace 15 días. No, exactamente. A ver, lo pondría en perspectiva. A mediados del 2003, la pobreza afectaba a más de la mitad de la población. 54% aproximadamente de la población estaba en situación de pobreza y la situación es extrema, por eso la indigencia tenía una incidencia del 25%. Estábamos muy mal. La recuperación de la economía, la recuperación del empleo particularmente, permitió que los niveles de pobreza bajaran muy sostenidamente hasta fines del 2006. A fines del 2006 habíamos logrado reducir la pobreza a la mitad. El último dato no cuestionado, por llamarlo de alguna manera, ¿no es cierto?, del INDEC, que es del segundo semestre del 2006, a un nivel de pobreza de alrededor del 27%. Y hace 2 años, digamos. Sí, algo menos de 2 años, ¿no es cierto? Como decía, esto fue resultado de un crecimiento espectacular del empleo. En un escenario que a veces nos olvidamos, pero que ha sido extremadamente importante, de baja inflación. Lo que cambió en 2007 fue que pasamos de una inflación baja o moderada a una inflación más importante, particularmente en la inflación de los bienes que componen la canasta básica. Desde diciembre del 2006, último dato no cuestionado del INDEC en la canasta básica, hasta agosto de este año, el costo de esa canasta aumentó 50%. Los ingresos de los hogares no es que dejaron de crecer. El empleo siguió creciendo, los salarios siguieron creciendo, pero crecieron menos que el costo de la canasta. Crecieron unos 10 puntos menos. Esto hizo que la pobreza... los salarios iban por la escalera y la canasta por el ascensor. La famosa frase de Perón, ¿no? Efectivamente. Bueno, si uno toma los datos del INDEC parecía al revés, ¿no? Es decir, que los salarios iban por el ascensor y los precios por la escalera, pero no era así en la realidad, ¿no es cierto? Y de ese 27% aproximadamente de pobreza que teníamos en el segundo semestre del 2006, eso cambió la tendencia, fue subiendo progresivamente y en el primer semestre de este año llegamos a un 32%. Pero eso no es lo que dice el INDEC ya. No, el INDEC reconoce la mitad. Ahí nos separamos. El INDEC reconoce. Para el INDEC, de nuevo, tomando como base diciembre del 2006 hasta agosto de este año, el costo de la canasta para la familia tipo que habitualmente se considera, un matrimonio con 2 chicos, aumentó 89 pesos. ¿Sí? O sea que si ese hogar mejoró sus ingresos a 90 pesos, dejó de ser pobre, claro, ¿no es cierto?, en la medición del INDEC. ¿Y para usted? La misma canasta, evaluada con los precios relevados en el mercado, aumentó 450 pesos aproximadamente. Es decir, que es de 89 a 450. Claro, hay una brecha muy importante, ¿no? Es una brecha del orden del 40% entre la canasta que reporta el INDEC y la que resulta de medir en el mercado. Ahora, usted decía algo que no es poco importante y que genera una gran temor en la crisis, que es la desaceleración del empleo. Digo, ¿esto qué es? ¿Que hay menos empleo o comienzan suspensiones, cancelaciones de contratos? A ver, yo decía que la mejora que tuvimos hasta fines de 2006, comienzo de 2007, en los índices de pobreza fue resultado de una expansión notable del empleo. Realmente fue, yo creo que el mayor éxito del gobierno de Kirchner, de la administración Kirchner, ha sido haber logrado niveles de creación de empleo extraordinarios. Estoy hablando de empleo privado, estoy hablando en su mayor parte de empleo formal, de empleo en blanco. Yo creo que eso fue un logro realmente notable. El empleo venía creciendo 6-7%. En el segundo trimestre del año pasado todavía crecía 5,5% aproximadamente. Un ritmo muy destacable, muy importante. Eso empezó a desacelerarse. Digo, no es de ahora. En el segundo trimestre de este año, el último dato que tenemos, estos sí son los datos oficiales, el empleo, sacando los planes sociales, el empleo creado por la economía, ya no creció al 6% como hace un año, sino que creció 1%. ¿Sí? Si uno suma eso a la inflación, a eso le da la pobreza. Claro. Ahora, ¿cuál es la buena noticia en esta situación? La inflación de los bienes y servicios que componen la canasta básica se está desacelerando, y mucho. En el segundo trimestre de este año la canasta básica estaba creciendo a una tasa anual del 28%. En el tercer trimestre, con la medición, con los precios reales del mercado, ha crecido 14-15%. Esto hace que, si uno mantiene el resto de las cosas igual, yo diría que no tenemos por qué esperar crecimientos muy significativos de la pobreza. Digo,
la inflación se desacelera no por las mejores razones, sino porque hay una desaceleración, ¿no es cierto?, en el nivel de actividad. Hay una cosa, ¿no? Hay una cosa que, Ernesto, que quizá nos estamos acostumbrando a la idea de que 32% de pobreza no es tanto. Y es terrible. No, es terrible. Estamos hablando de un tercio de la población, efectivamente. Yo creo que esto, para poder seguir bajándolo, ¿no es cierto?, requiere que no se nos caiga mucho en una actividad, pero sobre todo que eso no nos caiga el nivel de empleo. Digamos, yo no creo que va a haber un salto abrupto del desempleo. Creo que eso no va a pasar. Yo diría que lo que tenemos que mirar son dos cosas, básicamente. Tenemos que mirar qué proporción de la población tiene empleo, o sea, lo que se llama la tasa de empleo, y cuál es el volumen de horas trabajadas. Yo diría que el ajuste que va a venir en el mercado de trabajo va a ser básicamente de una reducción en el volumen de horas trabajadas. Va a haber, digo, en corto plazo, ¿no es cierto? Las horas extras. Menos horas extras, ¿no es cierto? Puede haber adelanto de vacaciones, reducciones de la jornada. En algunos casos, en la industria automotriz se anuncian algunas suspensiones, no creo que vaya a ser generalizado, pero digo, lo que tenemos que preservar ahora es el empleo, claramente, ¿no es cierto? Con un nivel de... Pero también pasaba, porque claro, si se desacelera la inflación, es lógico lo que usted dice, porque también el problema que empezó a haber cuando empezó a crecer la inflación era que aún gente con empleo eran pobres. El grueso de los pobres hoy tienen empleo, no están desocupados. Es distinta de la situación que teníamos en los años 90, donde la pobreza estaba asociada al desempleo. Hoy la pobreza está asociada a la insuficiencia de los ingresos para que la canasta básica. Claro. ¿No es cierto? O sea, si con una inflación menor de la canasta básica, si logramos mantener el empleo, entonces por lo menos vamos a evitar que siga creciendo. Como usted dice, 33% de pobreza. A mí no me gustaría acostumbrarme a eso. Es decir, no quiero acostumbrarme a la idea que me digan, mira, seguimos en el 32, no es tan grave. No, es gravísimo, igual. No, es muy elevado. Estamos en un nivel de pobreza que es más o menos lo que tenemos fines del 2000, comienzo del 2001. Digamos, no es aceptable. ¿En América Latina cómo estamos ahí? No, en América Latina, pues, países no tienen situaciones peores. En América Latina no, ha disminuido la pobreza en la década, pero ahora va a subir, ¿no es cierto? Es decir, la CEPAL anunciaba ayer que espera como resultado del aumento de los precios, básicamente tengamos 3 puntos más de inflación. Pero para la Argentina, que tenía niveles... En el 94 teníamos 16% de pobreza. Digo, y ya era mucho. Claro, ahora estamos diciendo que el 32 no es tanto, ¿no? Claro. Y tuvimos 16. Tuvimos 16 con 3% de indigencia. No estoy hablando del 80, estoy hablando del 94. Y desde entonces comenzó a decir, digo, tienen que ir las dos cosas juntas. Tiene que haber baja inflación y buen nivel de empleo. Ahora, si una de las dos cosas falla, entonces la pobreza sube. Tomando en cuenta esto, que la inflación se desaceleró no por Moreno, sino por el enfriamiento, ¿hay alguna política activa del gobierno para conservar el empleo? ¿Usted lo está viendo eso? Bueno, en el fondo el empleo es una derivada del nivel de actividad, ¿no es cierto? Claro. La pregunta que uno debe hacerse es si hay una política para mantener el nivel de actividad. Y acá lo que se pone en discusión es la política macroeconómica. Digamos, sin perjuicio de eso, yo creo que necesitamos dos cosas. Primero, yo creo que es cierto que necesitamos un acuerdo social. Pero el acuerdo social no sustituye la política macroeconómica. Yo necesitamos un acuerdo social que tenga para apoyar 3 objetivos principales, que son preservar el empleo, mantener la competitividad y lograr la estabilización de precios, digamos, ¿no es cierto? Un acuerdo. Pero además de eso, creo yo que necesitamos un plan social de contingencia. O sea, tenemos que acordar un plan social de contingencia porque con 11 millones de pobres. 11 millones de pobres. Y además de algunos que ya están bordeando la indigencia también. No, algunos no. Estamos hablando del 10% de la población aproximadamente en situación de indigencia, ¿no es cierto? Estamos hablando de cerca de 4 millones de personas. Este plan social de contingencia lo que tiene que hacer, me parece, es proveer seguridad alimentaria. Claro, ¿sí? El mínimo, digamos. Mínimo. Yo creo que básicamente eso. Proveer seguridad alimentaria, o sea, cubrir la brecha de ingresos que hay, que tienen las familias más pobres, con el costo de la canasta básica, costaría aproximadamente medio punto del producto. ¿Sí? Hoy estamos gastando cerca de 4 puntos del producto en subsidios. Muchos de esos subsidios van a gente que no los necesita. Sí, es evidente. ¿Sí? Los subsidios por el lado de la oferta, que básicamente lo está haciendo, no permiten discriminar entre consumidores pobres y consumidores ricos.
Yo creo que tenemos que hacer un plan social de contingencia que provea seguridad alimentaria, dando subsidios por el lado de demanda, exactamente a quienes lo necesitan. ¿Cómo lo vamos a financiar? Quitándole los subsidios a los que no lo necesitan. En el caso de los subsidios... Eso se llama justicia distributiva. Exactamente. O sea, yo creo que tenemos que preservar empleo, preservar niveles de ingresos adecuados, ¿no es cierto? Es posible hacerlo sin un costo fiscal adicional, sino básicamente recurriendo exactamente a la equidad distributiva. Ernesto Cris, muchísimas gracias por esta conversación. Muchas gracias. Se ha ilustrado bastante sobre el costado real. Esto es lo real. Lo demás es más abstracto, ¿no? Bueno, y vamos a completar nuestra lista de esta tarde, de esta noche, con Jorge Castro, porque le voy a pedir a él que nos dé una visión global. Cris ha sido muy específico en ciertos temas, y ahora Jorge va a ser, espero, muy global sobre la crisis en la cual estamos de una manera u otra todos embargados o incluidos. Muchas gracias, Ernesto. Muchas gracias. Ya volvemos. Aristotélica. Bueno, Jorge Castro, bienvenido. ¿Qué tal, Mariano? Voy a empezar con usted para que me aclare un concepto que leí que usted dijo, ¿no? O leí lo que usted escribió. Usted dice que lo que está pasando acá es un colapso del capital informacional. Así es, efectivamente. ¿Me lo explica? Bueno, la crisis financiera desatada en los Estados Unidos con el colapso de los valores inmobiliarios, industria de la construcción, que representa la industria de la construcción el 5% del Producto Bruto norteamericano, dentro del cual está en el mercado hipotecario, está el sector subprime, que a su vez es el 10% del mercado hipotecario norteamericano. Esta crisis financiera se desató a partir de la crisis de los valores inmobiliarios de la industria de la construcción. Pero el 18 de septiembre cambió de naturaleza. Apareció como factor decisivo este colapso del capital informacional, lo que significa fundamentalmente... Eso es Lehman Brothers, ¿no es cierto? Eso es Lehman Brothers. Sí. Esto lo que significa es un concepto de Ben Bernanke, que es el actual presidente de la Reserva Federal, en su estudio fundamental sobre la Gran Depresión de la década del 30, donde lo que dice es que la crisis financiera desatada a partir del colapso, del crack de la Bolsa de Nueva York de octubre del 1929, que desató o profundizó una recesión en la economía norteamericana, se transformó de recesión en depresión en el punto en que desapareció el capital informacional, que era el conocimiento acumulado por los bancos respecto a quién de los acreedores o de los posibles clientes, sobre todo en los medianos pueblos y las ciudades norteamericanas, se estaba en condición de prestarles según que fueran confiables o no. Es decir, que los bancos empezaron a navegar a ciegas. A ciegas. Claro. Esto es lo que ha ocurrido el 18 de septiembre con el colapso de Lehman Brothers, la cuarta banca de inversión del mundo, y la nacionalización de AIG, la principal empresa aseguradora del mundo. En ese punto y momento, el dato fundamental de la crisis financiera norteamericana es que las entidades financieras no conocen, no saben cuál es el estado real de solvencia de las otras entidades financieras. Por eso lo que prácticamente Por eso no se prestan entre ellas. Se ha cesado es el flujo de préstamos interbancarios. El indicador fundamental de la crisis... volando sin radar. Exactamente. Y por lo tanto lo que han hecho es paralizar los préstamos. Claro. Este es el momento actual y esto es lo que le otorga gravedad a la crisis financiera, porque la carencia de capital informacional de parte de las entidades financieras respecto a las restantes se transforma, es el paso previo a que caiga la inversión, caiga la producción, caiga el consumo. Hay una parálisis general. Exactamente. La persona, yo soy gerente de un banco y no sé a quién le puedo prestar y a quién le puedo pedir, quién me va a dar y quién me va a pedir. Exactamente. Exactamente, este es el punto. Se vino la noche, digamos. Se vino la noche y esto, el miedo y el pánico es un subproducto de un problema previo. Claro. Este no es un problema psicológico, este es un problema informacional. La falta de información se transforma en un aumento extraordinario de la incertidumbre y cuando aparece la incertidumbre en el plano económico, financiero, como en todos los órdenes de la vida, crece el miedo y en el límite el pánico. Pues nosotros, Jorge, hemos sido precursores en tantas cosas en la Argentina, porque hemos sido precursores también con esto. Lo que hicimos con la INDEC. A partir del INDEC ya nadie sabe más
Exactamente. ¿Qué pasa con los números reales de la economía? Exactamente. En chiquito nos está pasando algo parecido, exactamente, ¿no? Exactamente. El significado que tiene la distorsión de los indicadores del INDEC pone en juego la totalidad de los vínculos contractuales en la vida argentina, precisamente porque la estadística oficial es la base de los contratos. Ahora, sí, adelante. Siempre es interesante, tenemos un televidente que es trotskista, que siempre nos escucha, y dice, ¿por qué no reconocen una vez por todas que el capitalismo ha muerto como sistema de codicia? Lo más grave es que lo está convenciendo a Luis, porque me manda mail todo el tiempo y Luis ya está empezando a pensar seriamente si no está el capitalismo en agonía. Lo veo demasiado mesurado este televidente, por eso. Está asustado también, le entró el pánico. Claro. Bueno, yo lo que diría es lo siguiente, es un problema de el esfuerzo de caracterizar cuál es la naturaleza de la crisis financiera desatada en Estados Unidos. Es nada más que la fase de contracción, la contracara, de la extraordinaria ola de liquidez que ha recibido Estados Unidos en los últimos 15 años, proveniente fundamentalmente del Asia-Pacífico. Si la causa de la crisis financiera está en Estados Unidos, la causa de la crisis financiera en Estados Unidos está en el Asia. El cálculo que en este sentido conviene hacer es el siguiente. Entre 2003 y 2007, Estados Unidos ha recibido 7.8 trillones de dólares provenientes del mundo entero que invierten en activos norteamericanos. Solo el año pasado, Estados Unidos ha recibido 2.1 trillones de dólares provenientes, es el flujo de capitales que recibe del mundo entero, que se dirigen a invertir en los Estados Unidos. El cálculo que hay que hacer es que en el momento actual, cuando se agudiza la crisis financiera en Estados Unidos, la conclusión que han extraído los mercados financieros internacionales es la necesidad de aumentar las inversiones en Estados Unidos. Estados Unidos en el momento actual está recibiendo 5 billones de dólares por día promedio. El punto es este. Estados Unidos solo, considerado como país individual, en los últimos 5 años ha atraído el 75% del total del flujo de capitales del mundo entero. Sí, para estar grave no parece estar tan grave. No pareciera que este sea un síntoma de agonía. Más bien al contrario. La pregunta que hay que hacerse es por qué decenas de millones de personas del mundo entero tienen como tarea prioritaria invertir en activos financieros norteamericanos y en activos no solo financieros, sino también en acciones de empresas norteamericanas. La razón fundamental, esto es lo que ha insistido Alan Greenspan de manera reiterada, es que el motivo fundamental por el cual la masa de capitales del mundo entero se dirige a Estados Unidos es por la superior productividad de la economía norteamericana, que hace que la tasa de retorno de las inversiones realizadas en los Estados Unidos en mediano y largo plazo, descontado el riesgo, que no existe en el país, sea superior al conjunto de los países del G7 y además superior al conjunto de los países emergentes, salvo los asiáticos y en primer lugar China. Esto explica, Jorge, algo que yo planteaba al principio del programa y se lo decía también a Mendiguren. ¿Cómo se explica que si la burbuja americana explotó, como ha dicho la presidenta, si está en el efecto jazz y qué sé yo, cómo se explica todo esto en 2 síntomas que tenemos acá mismo? Que la gente vaya a comprar dólares, por un lado, y que muchas empresas en todo el mundo inviertan en letras del Tesoro americano. Entonces, para un agonizante... Eso es, por lo menos, hay que hacer un signo de pregunta. La pregunta que conviene hacerse es, ¿cómo? A partir del 18 de septiembre, cuando la crisis financiera en Estados Unidos se agudiza por la caída de Lehman Brothers y AIG, ¿cómo a partir de ese momento el dólar tiende cada vez más a valorizarse? ¿No le parece extraordinario? Sí, pero es rarísimo. Ahora, este es el problema, es la idea de Chesterton, de que en el sentido que son las paradojas las que revelan la verdad de las cosas. Claro. El punto fundamental acá es el extraordinario vigor de la economía norteamericana, sustentado en un nivel de aumento de la productividad que está en niveles históricos comparables a cualquier otro momento de la historia norteamericana, pero incomparables respecto a los otros países del G7. Hay una última observación que le quería hacer, Jorge, que es la siguiente. Hoy estuvimos con Carlos Fuentes por la radio a la mañana, y Carlos Fuentes ha escrito un artículo muy interesante en que dice, a Estados Unidos, hablamos siempre de los años 30, por supuesto es el paralelo que hacemos, finalmente la salvó un señor que se llamaba Roosevelt, en el 32, según Carlos Fuentes. Pero no tienen Roosevelt ahora. ¿O será Obama el nuevo Roosevelt? Puede ser.
Nadie pensaba que Franklin Delano Roosevelt era Franklin Delano Roosevelt hasta que lo fue definitivamente. Claro, está bien, sí. Esto es lo que decía Walter Lippmann, que él decía que para él lo verdaderamente asombroso es que este señor tan simpático, especialista en contar cuentos, que jamás había leído un libro entero como era Franklin Delano Roosevelt, el hijo de una familia patricia creado en una cuna de oro, se transformó luego en el hombre que terminó con la depresión de la década del 30, llevó a Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo lo hizo? La razón fundamental que lo hizo es porque las instituciones norteamericanas tienen un vigor que está por encima del promedio mundial. Sí, yo diría que es un poco prematuro pronunciar el fin del capitalismo o que el efecto jazz pueda con ellos, ¿no? Exactamente. Permítame decir una cosa más, Mariano, que es lo siguiente. Si la causa de la crisis norteamericana es la extraordinaria ola de liquidez que ha recibido Estados Unidos en los últimos 10 años, y la ola de liquidez que ha recibido Estados Unidos se debe a su nivel superior de productividad, y esto proviene fundamentalmente de los países asiáticos, sobre todo China, lo que esto significa es que las posibilidades de que la actual crisis financiera se transforme en depresión global habría que descartarlas, porque las dos variables fundamentales que están atrás del crecimiento de excepción de la economía mundial de los últimos 5 años, que son los 5 años de mayor crecimiento en términos de ingreso real per cápita de toda la historia del capitalismo desde la Revolución Industrial, no solo están intactas, sino que han demostrado ser más vigorosas que nunca precisamente en la crisis y frente a la crisis. Y esas dos variables son la productividad norteamericana y la demanda china. China, primeros 6 meses del año 2008, ha crecido 11.6%, a pesar de que hay una caída de las exportaciones. Caen las exportaciones, pero aumenta la demanda interna, vía consumo e inversión. Esto es lo que está compensando la disminución de las exportaciones chinas. La demanda asiática, y sobre todo China, no está cayendo. Si esto es así, si la productividad norteamericana está intacta, en este caso lo que hay que afirmar es que la actual crisis financiera no implica depresión global de ninguna manera. Jorge Castro, muchas gracias por esta conversación con nosotros. Muchas gracias. Bueno, nos quedan las conclusiones. Ya volvemos. Voy a hacer una conclusión muy especial, le aviso. Porque estamos recibiendo una cantidad de mails que voy a tener que... Va a tener que hacer un desagravio. Va a tener que hacer un desagravio.